se olvidan de estudiar muchos principios que hay allí, que también vienen de Dios y que si los entendemos podemos prosperar. Hemos venido hablando acerca de una serie acerca de principios financieros, la llamamos Financieros. Si no has visto las otras enseñanzas, quiero que vayas a nuestro canal de YouTube o en nuestra página elpuntodeencuentro.org, ahí vas a poder ponerte al día, pero es muy importante, ¿sabes? La iglesia tiene que predicar todo el consejo de Dios. Y la palabra de Dios no nos habla de muchas cosas, sino nos habla específicamente de las finanzas también. Y hay muchos principios que encontramos allí en la Biblia que estamos rescatando para que podamos nosotros como creyentes ser luz en esta tierra y podamos traer restauración a esta tierra. Y las finanzas son una forma en que podemos traer restauración. Hemos hablado acerca de las visiones a veces distorsionadas que hay en la iglesia, como la teología de la prosperidad o como la teología de la pobreza, que ha distorsionado muchísimo la visión del cristianismo en medio de estos tiempos, y hemos puesto un balance para entender qué es la verdadera prosperidad con Dios y realmente que Dios quiere que sí prosperemos de alguna forma. La semana pasada, a ver si se acuerdan, hablamos de 3 cosas, ¿sí o no? Y usamos una idea de John Wesley específicamente para hablar de eso, y fue que gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Bueno, me gusta que lo han grabado, qué bien, y espero que lo estén empezando a practicar esta semana. Y dentro de esas 3 cosas vimos algo muy importante que tiene que ver con ahorra todo lo que puedas. Hay un principio en la Biblia muy importante que es el principio del ahorro. Dios nos invita a ahorrar y hay evidencia en la Escritura de que esto es así. De hecho, hay diferentes razones para ahorrar y las vimos la semana pasada. Pero hay un versículo en la Biblia que me gusta muchísimo y lo tengo de presente desde hace mucho tiempo, que es el Proverbio 13, en el versículo 22. Y voy a citar solo la primera parte, porque dice que el hombre de bien, deja herencia ¿a quién? No a sus hijos, a sus nietos. Quiero que repitas eso conmigo hoy. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. ¿Cómo va la herencia de tus nietos? Porque si somos honestos, nosotros como padres, es la visión que tenemos con Johanna, queremos subir a nuestros hijos en nuestros hombros para que lleguen más lejos. Eso fue lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Nuestros padres tuvieron una vida, unas oportunidades, y hoy yo veo las oportunidades que Dios nos brindó con ellos y han sido mayores para generar un mayor impacto no solo para nosotros, sino para la sociedad. Y nosotros queremos que nuestros hijos lleguen aún más lejos para el reino de Dios, que puedan servir a Dios mejor, que puedan impactar la sociedad, que puedan restaurar la sociedad. No se trata de que tengan más dinero que nosotros, se trata de que ellos puedan hacer más cosas que transformen esta sociedad. Y una de las cosas importantes tiene que ver con ahorrar para que ellos y sus familias puedan avanzar. Sabes, en la antigüedad o hace años, bueno, no hablemos ni siquiera de la antigüedad, tal vez hace 150 años la gente pensaba en sus hijos y en sus nietos, y cuando se casaban sus hijos ellos les dejaban un terreno para que empezaran desde ahí y no tuvieran que endeudarse. Eso ha cambiado, hoy todo el mundo para adquirir algo tiene que endeudarse. Y nos hemos transmitido de generación en generación esa idea. Las sociedades están construidas sobre la idea de la deuda. Pero nosotros debemos darle una plataforma diferente a nuestros hijos para que puedan avanzar con sus familias. Y por eso no podemos pensar solamente en nuestros hijos, sino que nuestro pensamiento debe ser más allá, nuestras generaciones. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que Él le daría una descendencia, generaciones a través de las cuales bendeciría la tierra. La visión de Abraham no era una visión para Isaac, su hijo, era una visión para generaciones adelante. Y nosotros tendríamos que trabajar bajo esa mentalidad. Imagínense a Colombia, quiero que piensen a Colombia o en el país donde estás hoy y Dios te ha plantado allí. ¿Qué tal que pensemos en generaciones? No solamente en lo que estamos viviendo nosotros hoy, en consumir hoy nosotros, sino en lo que podríamos dejar para que Colombia fuera diferente en todos los sentidos. Ahorramos para la educación de nuestros hijos, ahorramos para que ellos puedan crecer y puedan darle una educación a sus hijos. Dejamos herencia para esa tercera generación. Pero en nuestra sociedad a veces es difícil ahorrar, ¿cierto que sí? No les voy a pedir que levanten la mano los que ahorran. Pero piensa, ¿quiénes realmente pueden ahorrar y tienen esa disciplina todos los meses de ahorrar? Recibí esta semana un mensaje de uno del banco en el que tengo mi cuenta y decía esto, el mensaje: antójate,
compra y paga después. Antójate, compra y paga después. Y le dice clic. Esa es la idea que nos venden. Antójate, antójate. Estamos en la sociedad de consumo, estamos en la sociedad que no es capaz de posponer ciertos placeres instantáneos de hoy para obtener placeres mejores en el futuro, beneficios mayores en el futuro. Empezamos a consumir y nos dejamos vender esta idea y nos endeudamos. Ahora, no siempre nos endeudamos por las razones incorrectas, no solo porque somos antojados o porque somos inconscientes en el manejo de nuestro dinero, sino que, para ser franco, a veces no tenemos espacio en nuestras finanzas para ahorrar. A veces la situación económica de nuestros países o la situación de personas en particular no les da o piensan que no tienen la posibilidad de ahorrar. Quiero romperte un poco ese paradigma porque siempre hay una posibilidad de ahorrar, así sea algo poquito, para poder aprender a desarrollar esa disciplina del ahorro. Leí alguna vez en un libro de Craig Hill una idea muy linda, y es que la diferencia entre las personas que tienen y las personas que no tienen no es cuánto ganan, sino lo que hacen con lo que ganan. Y le desafía a uno a pensar que no tienes que ganar mucho dinero o ser millonario para poder ahorrar o para poder administrar correctamente el dinero. Y hoy vamos a hablar de este primer principio que tiene que ver con decirle adiós a las deudas. Bueno, al menos hay 5 personas que están emocionadas, y si es para ellos hoy, me encanta. Pero vamos a decirle adiós a las deudas. Necesitamos comprometernos con no vivir una vida llena de deudas. Y voy a ir a un pasaje que está en el Antiguo Testamento. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, quiero utilizar una historia para obtener algunos principios allí. Hace años, un pastor muy querido que está en la presencia del Señor me dio unas ideas, o nos dio unas ideas a algunos sobre este pasaje, y la verdad hoy quiero capturar algunas de ellas y traerlas en lo que preparé como mensaje para hoy. Voy a empezar a leerlo y te invito a que abras tu Biblia, enciende tu Biblia. Por supuesto que vamos a poner versículos en pantalla, pero quiero que te acostumbres a tener tu Biblia y a estudiarla y a rayarla y a anotar, ¿ok? En el capítulo 4 del segundo libro de Reyes empieza la historia de esta forma. Dice que la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Me detengo allí para que entiendas. Eliseo era un gran profeta. Era un hombre de Dios, era usado por Dios, hacía unos milagros tremendos, la gente lo respetaba muchísimo. Y está aquí escuchando a una viuda de una persona que era miembro de esa comunidad amplia de profetas que existía en esa época en Israel. Y la mujer le dice: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y, a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió: ya no hay. En ese momento, ¿qué pasó? Se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. Déjeme orar para que podamos entender esta palabra. Amado Señor, queremos pedirte hoy entendimiento en tu palabra. Tu Santo Espíritu nos revelará toda verdad, es lo que Jesús nos enseñó. Y queremos disponer nuestra mente, nuestra voluntad para entender lo que tú quieres enseñarnos hoy. Queremos ser el pueblo que tú has pensado, un pueblo que traiga restauración a la tierra. Entendemos que hay desafíos, que hay necesidad en medio de tu iglesia, pero también hoy proclamamos, como cantábamos ahora, que tú eres aquel que tiene el poder para guiarnos, para enseñarnos y para hacer aún milagros, para vivir de acuerdo con tu voluntad. Oramos todo esto, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar a desglosar este pasaje. Fíjense que la mujer dice: tú conoces a
la historia de mi esposo. Era un miembro ¿qué? Fiel de la comunidad de profetas. Es decir, era un miembro conocido, pero además conocido por su fidelidad. Era un siervo de Dios fiel, era una persona con buena reputación, seguramente estaba dedicado a servir a otros, a estar con los otros profetas. Era una persona dedicada a Dios. Me llama mucho la atención, porque era un hombre fiel, pero estaba quebrado. Era un hombre que tenía problemas económicos, o si no, ¿cómo explicamos nosotros que estuviera endeudado? Como lo dije anteriormente, las personas contraen deudas por diferentes motivos. Y en el mundo antiguo, al igual que en muchos lugares en la actualidad, las personas recurren a préstamos privados, no porque quieran poner en marcha a veces un negocio o porque quieran desarrollar un emprendimiento, sino porque tienen necesidades, no tienen para poder comer. No conozco la historia porque la Biblia nos explica por qué este hombre estaba endeudado, pero es muy probable que situemos esta historia en la época en que existía una reina muy perversa que se llamaba Jezabel. Y los profetas en esa época tuvieron muchos problemas. Hay una historia increíble que es la historia del profeta que antecedió a Eliseo, que es la historia de Elías, que se enfrentó con estas personas. Y los profetas estaban escondidos, estaban huyendo. Los profetas de Dios estaban en problemas. Entonces, por tanto, seguramente tenían problemas también económicos. No sé si esa fue la razón por la cual este profeta adquirió alguna deuda para poder sostener a su familia y poder alimentar a su familia. Y puede que hoy la situación de algunos sea esa. Desgraciadamente, como en esa época también los intereses eran desorbitados. ¿Se han dado cuenta de lo que pasa en nuestra Colombia con los gota a gota? Que se ha desgraciadamente extrapolado a países como Costa Rica, El Salvador, en donde ya hay colombianos que están siendo detenidos por hacer negocios gota a gota, extorsionando a la gente, prestándole dinero y después obteniendo en usura dinero de ellos, algo que está muy mal. Entonces, la reputación de fidelidad al Señor era clara, pero a mí me parece súper triste que alguien que sirve a Dios sirviendo a otros tenga que pasar por una situación de estas. Y me parece muy triste también que personas fieles, gente creyente, pase por una deuda en donde se encuentra, como decimos, de acá, aquí en Colombia, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? Su esposa y sus hijos quedaron embarcados en deudas. Él murió y las deudas le quedaron a su familia. Ninguno de nosotros querríamos eso, porque va en contravía de lo que dice Proverbios, que el hombre bueno, el buen hombre, deja herencia a sus nietos. Según la costumbre de la época, para poder pagar esa deuda, los hijos tenían que irse de esclavos. Esa era la costumbre de la época. Era muy complicado. No era cuestión de que te van a embargar tu apartamento o tu auto, es que se van a llevar a tus hijos. Así que piensa lo que eso significaría para esa mujer. Primero, un gran dolor emocional, la pérdida de los más queridos, que son sus hijos. Pero por otro lado, le estarían quitando el sustento para su vejez, porque una mujer en la época dependía del esposo o de los hijos para poder subsistir. Por tanto, era una situación muy, pero muy complicada. No había maniobra. Como no hay maniobra cuando tú y yo estamos endeudados y no podemos invertir, no podemos ahorrar, ¿te has dado cuenta? Todos los meses pagando lo mismo, pagando lo mismo, pagando lo mismo por años y te sientes como apretado y quisieras hacer muchas otras cosas y aún se te presentan oportunidades y no puedes aprovecharlas. ¿Por qué? Porque no has podido ahorrar. ¿Qué dice la Biblia acerca de las deudas? Dejemos un momento la historia acá y ahorita la vamos a retomar. La visión de la Biblia es muy diferente a la visión de la cultura que nosotros tenemos con respecto a las deudas. Como lo dije hace unos minutos, nuestra economía está construida sobre la deuda. Quiero explicarte que todos esos números que presentan económicos en realidad son una ilusión. ¿Por qué? Cuando tú vas a un banco y pides un préstamo y se crea nuevo dinero, adivina de dónde se crea ese dinero. ¿Sabes eso o no? Los creyentes tenemos que informarnos, porque ese es el sistema económico en el cual estamos viviendo. Entonces, cuando muchos hoy estamos discutiendo sobre eso aquí en Colombia, hay una propuesta por allí de tomar, dicen, el dinero de los bancos para poder hacer ciertas inversiones forzadas, llaman, ¿verdad? Bueno, es probable que cuando tú llegas al banco no sepas que el banco toma tu dinero y lo invierte en otras cosas. Por ejemplo, toma tu dinero en la cuenta y si alguien pide un préstamo, él le entrega ese préstamo a la persona basado ¿en qué? En que tiene un respaldo que es tu dinero. Y cuando la persona le pague el dinero y le pague intereses, pues ese dinero tú nunca ves que se va de tu cuenta, siempre aparece allí en tu sistema. Pero en realidad
ese dinero no existe. Y no voy a detenerme acá porque no quiero aburrirlos con eso, pero si estudian un poquito sobre economía y la economía de los países, se van a dar cuenta que la mayoría del dinero que nosotros tenemos no existe. Simplemente fue creado en un computador. Entonces, vivimos en un sistema que depende de la deuda. Si la deuda no existe, no tendríamos el sistema que tenemos. Y ya eso nos pone en un problema. Porque la Biblia piensa que el que pide prestado se hace esclavo del que le presta. Eso lo dice Proverbios capítulo 22, versículo 7, si estás anotando. Proverbios 22, 7 lo dice claramente. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Y antes dice, el pobre trabaja para el rico. ¿No crees que eres esclavo? ¿No crees que eres esclavo del que te presta? Quiero preguntarte algo. No le pagues al banco a ver qué te pasa. Vienen y te quitan lo que tienes. O sea, no es lo tuyo, le pertenece a alguien más. No eres dueño de lo que tienes, le pertenece a alguien más. Por tanto, nosotros no queremos ser esclavos. Jesús dijo que Él venía a liberarnos, y a liberarnos no solamente es en ese sentido espiritual que nos da la vida eterna, sino que nos da una vida abundante en esta tierra. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y la palabra abundancia que hay en el griego es una palabra que significa una vida que excede en plenitud todo lo que has conocido en todos los sentidos, en todos los aspectos. ¿Sabes? No podemos ignorar los principios financieros que hay en la Biblia. Y cuando tú analizas el Antiguo Testamento hay muchísimos principios financieros. Y contrario a lo que muchos piensan, ellos dicen, no, es que la Biblia en el Antiguo Testamento ya no nos aplica. Y el problema con eso es que se olvidan de estudiar muchos principios que hay allí, que también vienen de Dios y que si los entendemos podemos prosperar. Siempre digo, tú puedes ser cristiano, creyente, haber recibido la salvación por parte de Jesús, pero vas por nuestra autopista a 300 kilómetros por hora escuchando alabanza y te matas porque estás rompiendo un principio. Lo mismo pasa con el dinero. Si tú no sabes manejar el dinero con los principios, no importa si eres cristiano y amas a Jesús y Jesús te ha dado la salvación, vas a tener problemas económicos. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios en realidad no quiere que nosotros nos endeudemos. En verdad lo creo, porque yo no creo que la voluntad de Dios sea que nosotros estemos esclavizados a alguien. Ahora hay una realidad, en un mundo caído como este en el que estamos, a veces la deuda puede ser necesaria. Y déjenme les explico por qué. Ustedes se devuelven al Antiguo Testamento y por allá anoten también esto en Éxodo 22, en el versículo 25. Dios sabía que en esa tierra como en esta había a veces necesidad de ayudar a alguien que estaba en una mala situación y había que prestarle algo. Eso es una forma ¿de qué? De ayudar a las personas. Pero Él reglamentó cómo se ayuda a las personas. Y Él dijo, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Entre el pueblo de Dios había unas normas. Entonces no lo trates como prestamista, o sea, no seas usurero, no lo agarres como si fuera tu esclavo. Si le prestas, que sea para ayudarlo a crecer. Y ojo, no le prestes con intereses. Porque era que la gente saliera adelante, no que quedara ahí esclavizada, entregando todo lo que tenía. Las leyes reconocían que a veces era necesario pedir prestado. Y yo creo que la iglesia tiene que ser solidaria. La iglesia debería ser muy solidaria. Y yo sueño con una iglesia de donde salgan personas que propongan nuevas ideas económicas, de donde salgan personas que puedan traer liderazgo a esta sociedad para crear nuevas formas de construcción de sociedad. Porque a veces yo necesito ahorrar y no puedo y necesito prestarle a alguien, o a veces necesito apalancarme para poder crecer en un negocio. Podría ser válido, tendríamos que orar y preguntarle al Señor qué podemos hacer. No es que en todos los casos la deuda sea mala en sí misma, pero tengo que ser consciente de que cuando yo me endeudo puedo llegar a ser esclavizado con la persona que me presta. ¿Listo? Volvamos a la historia. Entonces, para tratar de obtener algunas cosas más allí. Primero, Eliseo, cuando va a ayudar a esta mujer, cuando la va a socorrer, no prescinde de ella. Quiero explicarte bien eso. O sea, Eliseo
no viene y le dice, ok, tienes un problema, tienes deuda, toma, saca su chequera y empieza, bueno, no había chequera en esa época, pero digamos que saca su chequera o le transfiere a Nequi o... No hace eso, ¿cierto? Eso es lo que hacemos generalmente nosotros. Pensamos que esa es la forma de ayudar a otros. Entonces la persona viene y dice estoy mal y lo primero que hacemos, claro, tenemos buen corazón, somos gente de Dios, entonces ¿qué hacemos? Sacamos dinero y le damos dinero. ¿Sabes? Eliseo sabía que esa mujer era digna. Es una mujer creada a la imagen de Dios, con la capacidad de producir, con la capacidad de innovar, con la capacidad de trabajar. Lo mismo que sus hijos. ¿Cuál es el precedente que Eliseo va a trazar para su esposa, para esa viuda, perdón, y para sus hijos? Entonces él no siente lástima por ella. Quiero siempre explicarle eso a la iglesia. No somos asistencialistas. El cristianismo no es no tiene la idea de que la gente no puede valerse por sí misma y no puede producir y tenemos que resolverle toda la vida. El cristianismo reconoce muy bien lo que Dios ha dado al hombre para que pueda producir. Entonces el profeta lo que hace es suscitar acción en esta mujer mediante ánimo, le hace preguntas oportunas, le da las palabras adecuadas. ¿Qué tienes allí? ¿Qué puedo hacer por ti? La compasión de este profeta Eliseo anticipa de alguna forma la compasión de Jesús en el Nuevo Testamento. Quiero que piensen eso. Cuando Jesús se encontraba con las personas, Jesús les preguntaba cuando tenían una necesidad, ¿qué puedo hacer por ti? Porque él quería que la gente expresara lo que tenía. ¿Crees que puedo sanarte? ¿Qué quieres hacer? No es que Jesús no supiera lo que ellos necesitaban, pero Jesús quería involucrar a la persona en su propia sanidad. No quería solamente que la gente recibiera la sanidad, sino que se involucrara en su propia sanidad. Y el profeta Eliseo no se muestra ni paternalista ni impositivo. Fíjate que él no es paternalista porque no le da todo, pero tampoco es impositivo, no la obliga a hacer algo. La viuda tiene algo que aportar, por poco que parezca, tiene algo que aportar. ¿Qué tiene que aportar? Un poquito de aceite. Tiene un poquito de aceite que aportar. La pregunta que te hago es, cuando tú estás en las deudas, ¿empiezas a ver qué es lo que tú tienes que aportar para resolver las deudas o no? O simplemente dejas las deudas por allá y ni piensas en las deudas, ni te apersonas de las deudas y esperas que alguien más venga y te resuelva el problema de las deudas. O te pones a orar, Señor, que se borre esa información en el banco. Que a mi tía se le olvide que me prestó plata, Señor. O que se convierta. Y ahí sí oran por la conversión de la familia. Señor, que se convierta. La mujer reconoce su problema. La mujer sabe en qué está. La mujer sabe cuál es su problema y sabe cuál debería ser el camino que debería seguir. Por eso es que la recomendación del profeta es breve y es directa. O sea, él no se pone a darle toda una consejería y un montón de cosas, sino que simplemente le dice, esto es lo que tienes que hacer. Ve y busca vasijas con todos tus vecinos. Primero, ¿qué debes hacer? Mira lo que tienes a tu alcance. ¿Estás endeudado hoy? ¿Estás endeudada hoy? Mira qué tienes a tu alcance. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes resolver? ¿Qué está de tu mano hacer? Mira con tu familia. Aquí hay algo muy bonito. ¿Cuántas veces te sientas con tu familia para orar, para pedir dirección al Señor? No para pelear con tu esposa porque están endeudados. Me llama mucho la atención que muchos matrimonios se destruyen precisamente por aquello que prometieron los iba a mantener unidos. ¿Se acuerdan los votos? ¿Estaré contigo en qué? En la riqueza y en la pobreza. Y cuando vienen las situaciones difíciles, ¿qué pasa? Se nos olvida el pacto que hicimos, porque el matrimonio es un pacto que hacemos. Ahí es cuando deberíamos sentarnos. Y sé que es molesto, sé que duele, sé que crea ansiedad, sé que hay muchos sentimientos asociados, especialmente si uno de los dos toma una mala decisión económicamente. Pero ¿de qué sirve culparnos uno al otro? ¿De qué sirve golpearnos uno al otro? ¿De qué sirve dividir nuestro hogar? Deberíamos orar juntos, deberíamos arrodillarnos y preguntarle al Señor, ¿cómo resolvemos esto los dos? Mujer, no le digas a tu esposo, yo se lo advertí.
porque lo único que trae sobre tu esposo es más peso y más culpa. Y él ya sabe que fue burro. Dile, bueno, mi amor, estamos en la mala, vamos a resolverlo juntos. Para eso estamos juntos. Nosotros deberíamos ser más solidarios como familia, con nuestros hijos, orar y pedirle a Dios que nos muestre qué deberíamos hacer. Yo he visto finanzas y hogares restaurados. Tuvimos en esta congregación a una familia muy linda hace años, ya no están con nosotros, pero ellos estaban pasando por una situación difícil. 2 veterinarios muy buenos y empezaron a orar y empezaron a buscar la dirección del Señor. Y lo que encontraron fue un fondo de inversión. Y en ese fondo de inversión había un concurso en donde si ellos planteaban una idea muy creativa, les prestaban un dinero. Y si en el primer año de hacer el negocio ellos cumplían con las metas que habían colocado en su plan, les perdonaban toda la deuda. Ellos se sentaron a pensar y no somos veterinarios. ¿Qué es lo creativo que puede haber en esta veterinaria? Hay muchas veterinarias. Y empezaron a orar, no les voy a contar porque es su ventaja de negocio. Empezaron a orar. Dios les mostró algunas cosas muy lindas y presentaron esa idea súper creativa. Les prestaron el dinero. Al siguiente año les condonaron la deuda. Y hoy son unas personas muy lindas con una clínica veterinaria muy especial. Y Dios está con ellos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No te sientes a pensar, no, es que yo no sirvo para nada. La vida se acabó, me equivoqué tanto. Podemos resolverlo con el Señor. No estoy diciendo que sea fácil. Y cuando miras adentro y dices, esto es lo poco que tengo, ahora miras hacia afuera y dices, ahora veamos lo mucho que hay afuera. Hay gente con la que puedes conectar, hay hermanos con los que puedes estar. Por eso me encanta la iglesia, porque en la iglesia estamos para apoyarnos, para ayudarnos, para abrirnos puertas. Yo quiero que por lo menos en esta congregación quitemos esa idea de que trabajar con hermanos o aliarnos, o no estoy diciendo hacer sociedades, pero colaborar unos y otros no debería ser porque es que, ay, los cristianos. No, los cristianos deberíamos ser los más cumplidos, deberíamos ser los que damos la palabra y la cumplimos, los que si nos prestan algo lo devolvemos. Esos somos los creyentes. Y nos podemos ayudar un montón. Pero tenemos que salirnos de la postración. Un día llegó una persona a consejería, vez tras vez en la mala, endeudado, ¿cómo salgo de esto? Y un día precisamente le pregunté, ¿qué sabes hacer? Entonces me habló de toda una idea de negocio y le dije, ¿dónde está plasmada la idea de negocio? Y entonces dijo, no la he plasmado. Le dije, quiero que la plasmes. Y había una parte central con una inversión muy pequeña que él tenía que hacer en algo. Y ustedes saben que nosotros aquí, y si no lo saben se los cuento, como congregación a través de los diezmos y ofrendas apoyamos a los necesitados. Y no es darle dinero, es que les podemos ayudar para que hagan una inversión y puedan avanzar. Es lo que todos construimos. Entonces le dije, mira, hagamos una cosa, determíname cuál es el costo de esto y vuelves y entonces nosotros analizaremos y veremos y oraremos. ¿Cómo te ayudamos? Hasta el sol de hoy, como dice la canción, no lo he vuelto a ver. Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana. ¿Sí? Pero necesitamos ¿qué? Oiga, ¿ustedes por qué escuchan esa música? Me quedé pensando. Hace muchos años. Tranquilos. Me gusta que son auténticos. ¿Sabes? Yo creo que nosotros deberíamos cada vez ser más emprendedores, cultivar el emprendimiento, no depender solamente de un trabajo. Si no estás saliendo del trabajo y llevas 3 años sin pasando hojas de vida y no hay trabajo, oye, ¿será que Dios te está invitando a que hagas otra cosa? Tal vez, ¿no? Puede ser. Cultura de emprendimiento. Y entonces, eso se llama recursividad. Recursividad. Como creyentes tenemos que pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que tenemos, con quién podemos contar y empezar a tocar puertas, empezar a buscar. Porque el Señor va a hacer su parte y ahorita vamos a hablar de eso, pero tenemos primero nosotros que hacer la nuestra. Ahora, cuando eso pasa, fíjense lo que nos narra la Biblia. Toman vasijas
y empiezan a echar el poquito de aceite y se empieza a llenar y se empieza a llenar y viene la otra vasija. Qué escena tan increíble, ¿cierto? Me acuerdo de cuando el Señor cambió el agua en vino. O sea, esa abundancia del Señor, lo que hace, Él produce y produce y produce. El aceite era algo muy importante. El aceite era un elemento de cocina, pero también se utilizaba para, por ejemplo, el culto, se utilizaba para la sanidad, se utilizaba para muchas cosas, así que era un elemento muy importante en la época y la gente pagaría bien por un buen aceite. Yo me imagino que el aceite que el Señor estaba produciendo era muy buen aceite. Tanto así que la mujer pagaría todas sus deudas y viviría el resto de su vida con ese dinero. Entonces empieza a poner y empieza a poner y empieza a poner allí el aceite. Y de pronto ella dice, pásame más aceite. Ah, ok, más vasijas. Y entonces, ¿qué le dice el hijo? Ya no hay. Y cuando dice ya no hay, ¿qué pasa? Se acaba el aceite. Miren, yo quiero invitarles a encontrar, no sé si estoy forzando demasiado el texto en una alegoría, pero quiero que piensen esto. ¿Cuántas veces tenemos una mentalidad de ya no hay? No hay, no hay, no hay. Y cuando yo lo único que pienso es que no hay, nunca voy a encontrar oportunidades. Yo quiero invitarles a que se quiten de la cabeza esto. Porque aprendí algo también hace años que nos gusta enseñar aquí en la iglesia. La provisión del Señor llegará donde hay una visión. La palabra provisión tú la puedes abrir en dos. Provisión, por la visión, para la visión. Entonces, si no hay visión, no hay provisión. Pero si hay visión, hay provisión. Entonces, si tú tienes claro lo que quieres hacer y proyectas y haces lo que te corresponde, el Señor traerá provisión, oportunidades, maneras. Pero si te la pasas todo el tiempo, no hay. Y lo que más me preocupa es la cultura que creamos en nuestras siguientes generaciones. La cultura del no hay, no se puede. Nosotros con mi esposa hemos querido cambiar eso en casa. Espero que ya sea suficientemente claro que no somos teólogos de la prosperidad, pero tampoco queremos enseñarle a nuestros hijos a pensar pequeño. Así que cuando mis hijos piden algo y en ese momento no se puede comprar, nosotros le decimos, hijo, es que la prioridad no es esa. Nuestra visión es otra cosa. Y no vamos a destinar recursos que hay para algo que queremos, que es lo que tenemos que hacer ahora, para ponerlo en otra cosa. Fíjate lo que crea eso en un hijo. Ver oportunidades, planear, organizar su dinero. Pero si todo el tiempo le estás diciendo no hay, cuando él crezca él siempre va a decir no hay, y nunca va a pensar en grande, nunca se va a arriesgar a hacer cosas grandes, porque nunca hay. Y sí, hay momentos en que hay escasez, pero en ese momento hay para comer. En ese momento hay para pagar el arriendo. En ese momento hay para el estudio de los hijos. No hay para otras cosas, porque no lo planeamos así. Pero no críen hijos con mentalidad escasa. Que las nuevas generaciones entiendan que cuando hay una visión, Dios trae provisión. Y entiendan también algo, cierren el círculo. Porque muchas veces compramos cosas que no necesitamos. Nos antojamos, como decía el banco, antójate, compra y paga después. Cierra el círculo. ¿Qué significa cierra el círculo? ¿Cuánto es suficiente para ti, para vivir? ¿Cuánto es suficiente? Porque si nunca haces esa cuenta, estarás comprando y comprando y comprando y comprando y comprando. Tienes que tener un presupuesto. Yo les comparto lo que he hecho desde antes de casarme y lo hacemos con mi esposa. Nosotros todos los años hacemos un presupuesto mes a mes de lo que vamos a hacer.
Así cuando empieza enero ya sabemos lo que va a venir. Y nos vamos moviendo en ese presupuesto todo el año. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a cerrar el círculo, a no vivir por encima de las expectativas. Y aun si hoy eres próspero, piensa esto. No te pongas a gastar y a gastar y a gastar y a gastar como un loco. Piensa que hay otras personas que también necesitan ser bendecidas a través de un empleo, de un emprendimiento, de muchas otras cosas. Y cuando te presten, si te has endeudado, vamos a hablar de cómo resolverlo. ¿Listo? Porque hay que resolverlo, hay que decirle adiós a las deudas. Teniendo claro esto, veamos lo que hizo esta mujer. Empezó a poner aceite en cada vasija. Aquí quiero retomar lo que aprendí de este pastor que me pareció muy lindo, y de hecho alguien aquí sé que lo aplicó hace años y le ayudó a ordenarse de una forma muy especial. Y este pastor nos decía ese día: mire, yo he aprendido que las jarras pueden ser sobres. Tomen un sobre. Hoy tenemos cajitas en las cuentas bancarias o bolsillos. Si quieren, háganlo así. Y marquen cada sobre. Le debo a el carro. Debo, ¿qué más? La tarjeta de crédito. La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Sí? A mi tía. Debo impuestos. Y colóquenlo y márquenlo. Márquenlo. Y empiecen a orar: Señor, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a empezar a emprender. Tengo mi trabajo, voy a empezar a moverme acá. Y lo que vaya llegando, empiecen a buscar cómo, cerrando el círculo, dejando de gastar ciertas cosas. Porque es que es curioso, y perdón que me acabo de acordar de algo. Hay gente que dice: no, yo no tengo dinero, pero las ve uno en vacaciones en Europa endeudados. Entonces cierra el círculo y ordena tus deudas. Puede ser de la menor a la mayor. Y en ese sobre empiezas a poner, así sea, 100,000 pesos en el primer sobre. Pero tienes todos los sobres. Y en ese sobre dice 1,000,000 de pesos. Entonces pones 100,000 hoy. Pones 150,000 que te llegaron. Y le dices al Señor: haz tu obra. ¿Qué fue la obra del Señor? Multiplicar el aceite. Entonces, Señor, tráenos recursos a través de lo que hacemos, a través de nuestro emprendimiento, de nuestra creatividad. Señor, trae recursos, y empiezas a llenar y pagas vas ahorrando sin dejar de vivir, de pagar lo que tienes que pagar en el día a día. Y cuando llenes el primer sobrecito, ¿qué haces? Pagas. Porque ¿sabes qué me llama la atención? El Salmo 37:21 dice: los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Y hay gente que no paga y ni pone la cara. Pongan la cara. Si hay un problema, pongan la cara. Y si le debe a la DIAN, ponga la cara. Porque la gente piensa que es que no pone la cara, no dice nada, me quedo callado y no va a pasar nada. Queridos, se le están acumulando las deudas y los intereses de una forma brutal. Solo que no lo han llamado. Pero lo van a llamar. Entonces, pague y salga de la primera. Y las otras, ponga la cara y siga poniendo aceite. Siga poniendo aceite. En la que sigue, y que el Señor le dé sabiduría para hacerlo. Y cuando termine de pagar todas sus deudas, no sea como la historia acá de ya no hay más vasijas, ponga otro sobre, pero ese sobre ahora dice ahorro. Ese bolsillo ahora dice ahorro. Y empieza a ahorrar. Y que se le vuelva una costumbre el ahorro. Para que podamos realmente crecer y recibir bendición. Y quiero que veas algo: la cantidad de bendición que la mujer recibió fue proporcional a su obediencia. La cantidad de bendición que esta mujer recibió fue proporcional a su obediencia. O sea, ella buscó muchas vasijas. Si hubiera buscado 2 vasijas, ¿qué hubiera recibido?
2 vasijas. Pero se emocionó, fue obediente y fue y dijo: voy a ir y voy a traer y voy a traer y voy a traer. Wow, que tengamos esa actitud. Tenemos un Dios hermoso. Entonces, algo nos muestra también esta historia. Eliseo le dijo qué tenía que hacer y se fue de ahí. Porque ningún hombre nos puede resolver el problema. Solo Dios puede resolver el problema. Dios está ahí implícitamente trabajando en ese pasaje. No es Eliseo. No es: pastor, venga, óreme. Venga, óreme. O pastor, ore porque es que Dios a usted sí lo escucha. No, Dios te escucha. Dios quiere que tú le hables. Dios quiere que tú te conectes directamente con Él. Dios no necesita intermediarios. Entonces, todos tenemos problemas y lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios en medio de los problemas, para que sea Dios el que nos enseñe cómo resolver esos problemas. Claro, los consejeros son válidos, pero busquemos a Dios. Debemos trabajar, esforzarnos, cumpliendo los principios que hay en la Biblia, y la mano de Dios estará sobre nosotros. Y déjame decirte que además de estas deudas materiales que tenemos, hay una deuda aún mayor que todos tenemos o hemos tenido. Y no puedo terminar sin hablar de esa deuda, porque es la deuda más seria. Y nadie puede pagar esa deuda por sus propios medios, ni siquiera tú con tu creatividad, ni siquiera tú con tus ideas. Nadie puede pagarla. Ningún hombre o mujer en esta tierra te puede ayudar a pagar esta deuda. ¿Y sabes cómo se llama? La deuda por tu pecado. Esta historia también nos muestra algo, y es que hay deudas que a menos que la intervención de Dios se manifieste, nosotros no podremos pagarlas. Y el pecado es precisamente eso. El apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, y voy a citar otra traducción que me gusta mucho. Dice: Dios hace justos a quienes creen en Jesucristo sin favoritismo alguno. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Que hay una deuda, querido o querida, no sé hoy si estás aquí por primera vez y nunca has entendido esto, y quiero decirte: todos los seres humanos hemos pecado, todos, sin excepción. Pecado significa que estás en contra del diseño de Dios, que te has hecho daño a ti, que le has hecho daño a otros, que has roto los mandamientos de Dios en alguna forma. Y esa deuda es muy grande y nadie la puede pagar, solo la pudo pagar alguien, que es Jesucristo, Dios hecho hombre, que vivió una vida perfecta, sin pecado, sin deuda. Él no se metió en ninguna deuda espiritual, y lo hizo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de la deuda. Es como llevado a la práctica, si alguien te dijera: ¿sabes ese crédito hipotecario que tú tienes? Yo hoy pago el cheque por ti. Y el banco te llama y dice: ya no tienes deuda. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Ya no vale tu pecado, no hay deuda. Pero para eso tienes que arrepentirte de vivir sin Dios. Tienes que dar la vuelta a tu vida y empezar a caminar con Dios. Tienes que conocer al Señor y tienes que invitarlo a que sea tu Señor, entregarle toda tu vida, toda tu vida. Y cuando haces eso, Él hace que lo que Jesús hizo en la cruz valga para ti, y ya no tienes más deuda por el pecado. Porque el objetivo del Señor es que no tengamos deudas. Que no tengamos deudas pendientes de ningún tipo. Y yo hoy te invito a que lo pienses. Y por difícil puedes estar pensando: uy, pero es que usted no sabe todas las deudas que tengo. No, yo no sé, pero yo sé el Dios que tengo, y sé que su palabra es verdad.
Entonces te invito a que cierres tus ojos por un momento y pienses en lo que acabas de escuchar. Y le pido a Dios que hable ahí a tu corazón de alguna manera. Más allá que mis palabras de un hombre, que hoy puedas escuchar al Señor hablándote, diciéndote lo que Él quiera decirte. Que no salgas de aquí hoy y no lleves esa palabra contigo, que la lleves para aplicar, para vivirla. Entrégale hoy tus deudas. Aún eso que estás pensando, no, esto es muy difícil, esto yo no lo veo claro. Dile, Señor, yo no lo veo claro, pero hoy quiero confiar en ti, como esa mujer que tuvo tanta fe que no preguntó nada, fue y buscó vasijas. Eso es lo que yo quiero hacer. Aumenta mi fe, enséñame a confiar en ti. Hoy pido, Señor, que nos habilites para obedecer tu palabra, para inspirarnos en los ejemplos que encontramos en ella. Cada situación es muy particular, pero hay principios que podemos aplicar. Hoy oro por cada persona que hace parte de nuestra familia, el punto de encuentro, y por quienes nos visitan, para que les des la sabiduría y puedan administrar sus recursos, diciendo adiós a sus deudas. Por difíciles que sean, yo te pido que bendigas lo que hagan, así como lo hiciste con la viuda, y que traigas aceite en la forma en que quieres bendecirlos, para que ellos puedan salir de sus deudas y no estén más asfixiados, y que aprendan a ahorrar y a honrarte, Señor, con la administración correcta de sus dineros. A quienes se han endeudado porque realmente su dinero no les ha alcanzado, porque han estado en condiciones difíciles, hoy dales visión, abre sus ojos, dales sabiduría, provéeles sobrenaturalmente. A quienes se han endeudado satisfaciendo tal vez necesidades que creyeron tener, pero se han dado cuenta que no las tenían, o compraron cosas que no necesitaban para agradar a personas a quienes no les importan. Hoy te pido, Señor, que les enseñes que no valen por lo que tienen, por lo que poseen, sino que encuentren su valor en ti constantemente. Ayúdanos a vivir libres en todos los sentidos. Y si hoy vienes por primera vez y nunca has reconocido que eres una persona que ha pecado y nunca le has dicho al Señor que venga a tu vida y que te perdone tus pecados, que perdone tus deudas, hoy quiero invitarte a que allí en lo más profundo de tu corazón lo invites y le digas: Padre Dios, yo me arrepiento hoy de vivir lejos de ti. Me arrepiento de las malas decisiones. Me arrepiento de haber pecado, haciéndome daño a mí mismo, haciéndole daño a otras personas, yendo en contravía de lo que sé que es bueno. Hoy te entrego esa deuda y reconozco que tú enviaste a Jesús a morir en la cruz por esos pecados, y hoy pongo en esa cruz mis pecados y recibo el perdón de Jesús. Te invito a que seas mi Señor. Te entrego cada área de mi vida. Quiero vivir para ti. Y tal vez tienes muchas preguntas. Hay cosas que no entiendes. Todos empezamos así. Pero dile: Señor, yo quiero conocerte. Quiero conocerte.